¿Qué tal? El día de hoy les hablaré de la velocidad de deformación longitudinal de un fluido en movimiento. Para dejar claro este concepto, consideremos que este lienzo es una región de flujo. Y bueno, establezcamos este sistema de coordenadas, ¿no? De tal manera que la coordenada X es una horizontal sobre el lienzo. Tomemos una pequeña porción de nuestro fluido dentro de esta región de flujo denotada por este rectángulo. En específico nos centraremos en la frontera izquierda y en la frontera derecha que hemos designado con el punto A y punto B respectivamente. Nos centraremos en la distancia que hay entre estos dos puntos, que es lo que llamamos longitud del elemento de fluido. En el tiempo t, creeremos que la frontera izquierda está en la posición x y la frontera derecha en la posición x más delta x. Obviamente, estableceremos que ambas fronteras se mueven a una velocidad distinta en la dirección x. En este caso, para la frontera izquierda diremos que es la velocidad vx barra x. El concepto de barra x significa evaluada en la posición x. Para la frontera derecha tendremos la misma nomenclatura con la discrepancia de que esta está evaluada en x más delta x. Obviamente que para que esto tenga sentido estableceremos que las velocidades de ambas fronteras son totalmente diferentes. Después de que transcurra un determinado tiempo, específicamente un delta t, pues lo que veremos es que todas las moléculas contenidas dentro de este rectángulo se desplazarán hacia el lado derecho. Le daremos seguimiento a estas moléculas con un nuevo rectángulo. Solamente que en esta nueva situación nuestro rectángulo cambiará de forma y diremos que tiene una nueva longitud que denotaremos como L'. Todo esto ocurre en el tiempo t a delta t, y pues para facilitar la manera de establecer el nombre de la frontera izquierda y derecha en la nueva posición le llamaremos el punto A' y el punto B'. ¿Qué posiciones ocupan? En este momento las desconozco. Simplemente las etiquetaremos como XA' y XB'. En este caso, el elemento de fluido no solamente se desplazó hacia el lado derecho, sino que logró una deformación, específicamente una elongación. Les recuerdo que las moléculas de esta porción siguen siendo la misma, ¿no? Simplemente ha cambiado su forma. A mí me interesa obtener este concepto de velocidad de deformación longitudinal a través de este pequeño experimento, pero me gustaría establecer algunas bases. Primero, ¿qué es la deformación? En sólidos no fue nada complicado. En sólidos dijimos que era la letra epsilon y era una razón entre cuánto se deformaba un elemento de sólido y se comparaba con su longitud original. En el caso de fluidos, esto es más complejo por la siguiente razón. Recuerden que los sólidos, cuando aplicamos una fuerza, logramos cambiar su forma, y pueden ocurrir dos cosas: que el sólido sea elástico y después de aplicar estas fuerzas o esfuerzos normales, el sólido vuelva a tomar su forma original. Sin embargo, durante la aplicación de este esfuerzo normal, obviamente que obtenemos una elongación o contracción del sólido. Lo otro caso es que el sólido tenga una deformación permanente y bueno, quede con esta nueva forma. En el caso de los fluidos, pues no existe en sí una deformación específica, porque recuerden que el fluido es un material o una sustancia que está en permanente deformación. Por lo tanto, el concepto de deformación se tiene que llevar a la idea de velocidad de deformación. Esto significa que tenemos que medir cómo se deforma, pero con respecto a una unidad de tiempo. Se denota con E punto. Y obviamente es el mismo concepto, pero dividido por un delta t. Y obviamente que, pues como estamos hablando de un elemento diferencial de fluido, pues tenemos que también establecer esas escalas. Y esto me lleva a dos límites. Un límite en delta x que tiende a 0, que hacemos que el elemento de fluido se contraiga prácticamente a un punto,
y un límite en delta t donde establecemos una evolución instantánea o un desplazamiento y deformación instantánea del elemento de fluido. El concepto no cambia, ¿sí? Se pone la deformación relativa del elemento de fluido, pero en este caso dividido entre el tiempo transcurrido de dicha deformación. En pocas palabras, lo que nosotros ocupamos es lograr la deformación relativa y dividirlo entre delta t y luego aplicar los correspondientes límites. ¿De qué tamaño son las deformaciones? Bueno, miren, la primera deformación o la deformación como que debemos buscarla, pues ¿qué requerimos? Requerimos la nueva longitud y restarle la longitud original. Para poder calcular estas longitudes, nosotros sabemos que la longitud original es el segmento AB, ¿sí? El segmento que iría de la frontera izquierda a la frontera derecha del elemento original en el tiempo t. Esto básicamente pues es una diferencia entre las posiciones de su frontera. En específico, el lado derecho menos el lado izquierdo. Y bueno, lo que esperábamos, ¿no? Ya lo habíamos visto, se observaba que la longitud del elemento original era de tamaño delta x. En el caso de L', o la nueva longitud del elemento después de haberse trasladado, es un poquito más complicado. Sabemos que es lo que mide el segmento A'B' y que al final de cuentas es la diferencia entre la posición XB' menos la posición XA'. ¿Esto qué significa? Bueno, que nos tenemos que dar la tarea de encontrar las nuevas posiciones. Por ejemplo, la posición XA', pues la posición del punto A más lo que logró desplazarse, ¿no? ¿Cuánto logra desplazarse? Pues no es muy complicado. Por ejemplo, la posición original del punto A está dado por X. ¿Cuánto logra desplazarse? Bueno, tiene que ver con qué velocidad tiene el punto A y cuánto tiempo transcurrió. Si yo la velocidad del punto A lo multiplico por el tiempo transcurrido, me va a indicar cuánta distancia recorrió el punto A para volverse el punto A'. En este caso sería tomar la velocidad del punto A y multiplicarla por el tiempo transcurrido, pues que sabemos que es un delta t. El mismo concepto tendremos que aplicar para evaluar la nueva posición del punto B', la posición original del punto B, más lo que recorrió el punto B', ¿no? Aquí, por ejemplo, sería necesario establecer esta idea, ¿no? Como para indicar que es la distancia recorrida para pasar del punto A al punto A'. Y aquí del punto B al punto B'. Es nomenclatura nada más. ¿Cuál es la nueva posición? Bueno, pues la nueva posición es la posición original en el punto B más lo que se desplazó. ¿A qué velocidad? Pues a la velocidad Vx barra x más delta x. Y todo esto multiplicado por delta t. Bueno, aquí tenemos dos elementos de mucho valor, que son estas dos cantidades, que me permiten establecer la nueva longitud. Entonces la nueva longitud de nuestro elemento de fluido, pues es esta diferencia que yo estaba comentando entre las dos posiciones. Podemos hacer un cálculo rápido, ¿sí? Y nos damos cuenta de que al restar las dos posiciones, lo que tendremos es que se nos va a eliminar la variable x y simplemente nos va a quedar delta x. Otra cosa que va a pasar es que hay un factor común en dos términos de ellos que tiene que ver con el delta t. Entonces me va a quedar una diferencia de velocidades. La Vx evaluada en x más delta x con la Vx evaluada en x. Todo esto multiplicado por delta t. Y listo. Tenemos la nueva longitud del sistema. Pero nosotros estamos interesados en cómo varía la longitud del elemento de fluido cuando éste se desplaza de una región a otra región. Específicamente estamos interesados en el delta L.
Quiere decir que ahora lo que tenemos que hacer es comparar la longitud nueva con la longitud original. Y vean que hay un término en común que es el delta x. Quiere decir que cuando comparo estas dos longitudes que les comento, lo único que estaría es eliminando el delta x. En específico, cuando haga esta diferencia, simplemente me voy a quedar con las diferencias de velocidades multiplicadas por delta t. Bueno, era de esperarse, ¿no? No hay una conclusión así que digamos espectacular. ¿Por qué? Recuerden de que si las fronteras izquierda y derecha se movieran a la misma velocidad, pues este elemento de fluido se desplazaría hacia el lado derecho, y como se mueven a la misma velocidad en la coordenada x, entonces siempre habría la misma distancia entre ellas. ¿Qué ocurre cuando la velocidad entre ellas es diferente? Pues puede ocurrir que el punto A se acerque al B, o al revés, que el B se aleje del A, ¿sí? Por una diferencia de velocidades. Entonces puede ser que el elemento de fluido se contraiga o se elongue. Básicamente es lo que estamos observando, ¿no? Es el resultado de esta diferencia de velocidades lo que establece la deformación del elemento de fluido. Y bueno, ocurre, sí ocurre. Recuerden que el campo vectorial de velocidad está formado por tres componentes de velocidades y cada uno de ellos depende de la posición espacial. Y he de esperar que esas variaciones en el espacio pues me conduzca a componentes de velocidad totalmente diferentes, ¿no? Y esto tiene que ver con el sistema de flujo que estamos estudiando. Aquí la parte más interesante es que podemos establecer lo que viene siendo la deformación relativa del flujo. En este caso lo que tengo que hacer es tomar el resultado anterior y dividirlo entre la longitud original. La longitud original sigue siendo delta x. El resultado anterior lo tengo que dividir entre la longitud original, que es un delta x. Vean que me aparecen dos deltas, el delta del tiempo, el delta de la posición. Por eso la necesidad de aplicar estos límites, ¿no? Aquí me faltaba la barrita del tiempo. ¿Qué más les puedo comentar? Les puedo comentar que lo que falta ahora es encontrar este límite. Ya que tenemos toda la información que les había comentado, pasamos directamente a la sustitución de estos conceptos, ¿no? Fíjense que ya tenemos el numerador, al cual lo vamos a dividir entre delta t. Y bueno, si hacemos esto, lo voy a dejar indicado. Todo esto multiplicado por delta t, también dividido entre delta x. Vean que he escrito la parte de arriba, pero tengo que dividirlo entre delta t. Y aquí pues queda claro, ¿no? Pues los deltas t se van a eliminar entre sí y solamente me va a quedar un límite. El límite en el delta x, que está dado como bx de x más delta x menos bx en x entre delta x. Aquí es muy importante recordar que el campo de velocidad es una función del vector posición en la generalidad, y obviamente que también del tiempo. Pero si me ubico nada más en el concepto de que depende del vector posición, lo que estoy indicando es que el campo de velocidad depende de x, y, z. Si el campo de velocidad depende de x, y, z, es muy probable que cada uno de sus componentes, tanto el bx, el by y el bz, pues también dependan de x, y, z. Significa que aplicar este concepto de límite pues simplemente me lleva al concepto de una derivada parcial. Entonces, bajo este esquema obtengo la derivada de vx con respecto a x. Sin embargo, es muy común, ¿sí?, de que esta es una velocidad de deformación longitudinal, pues que tengamos que establecer en qué dirección. Si es en la dirección x, se pone el subíndice x,
y la costumbre pues será repetirla, ¿no? Entonces la costumbre es escribir epsilon xx y a esto le llamamos velocidad de deformación longitudinal en x. Y bueno, existen también las otras dos velocidades que debe esperarse, que es la velocidad de deformación longitudinal en la dirección y, que es la derivada parcial de la velocidad y con respecto a y la otra deformación o velocidad de deformación longitudinal, la de z, ¿no? Que es una derivada parcial de vz con respecto a z. Entonces tenemos tres velocidades de deformación longitudinal para los elementos de fluido y aquí clarifico, ¿no?, que estas tres velocidades de deformación longitudinal se pueden dar de manera simultánea. Para efectos de poder explicar más estas ideas, pues solamente la hemos analizado en una de las coordenadas. ¿Qué me mide estas velocidades de deformación? Pues me mide cómo los elementos de fluido que componen a un flujo de fluido pues se elongan o se contraen durante su movimiento. Claro, esto se conjuga con las otras deformaciones y pues nos permite establecer, ¿no?, una comprensión más amplia del comportamiento de un flujo de fluido. Bueno, espero que haya quedado claro y pues aquí termino este pequeño video.